Ahora sí, Alejandra, Jorge, bienvenidos. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Estás con el micrófono apagado? Ojalá que tu internet esté bien. Te veo pin, 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 pin ahí. Ahora, Alejandra, Hola, hola. La conexión es pésima, ojalá nos vaya bien con la entrevista, pero la verdad es que los escucho súper entrecortado. Tal vez tarde un poquito en responder porque estoy tratando de escucharlos, pero está muy mala la señal. La verdad es que este sistema de este streaming no es muy aconsejable. Pero bueno, un saludo y muchísimas gracias por la invitación. gracias a ti, Jorge, bienvenido. Bienvenido, Jorge, politólogo, analista, es articulista, columnista en varios medios de comunicación y spenceriano, ¿no? Bienvenido, Jorge. Anarquista spenceriano. ¿Cómo estás, Andrés? Alejandra, bueno, un placer estar acá para hablar de un tema que es bastante importante en un momento de crisis que estamos viviendo. Como de costumbre, los he estado siguiendo desde el principio de la transmisión del Cabildo Digital y creo que a nuestros amigos que escribían ahí preguntando por qué Chi era candidato, creo que tenemos muy poca memoria histórica, ¿no? Parece que olvidamos que Michiaki Nagatani, de origen japonés, boliviano-japonés, ha sido candidato a la presidencia por el MNR. Entonces, que Chi, siendo surcoreano y boliviano también, tiene esa posibilidad, no es algo nuevo dentro del escenario político Así nacional. es, como decía Chi también, hemos nacido con presidentes extranjeros, Sudamérica está plagada de este tipo de características. Uno no elige dónde nace, pero elige de dónde quiere ser. Y esta libertad es parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, así que todos son bienvenidos si se deciden ser hijos de esta tierra. Así que más allá de la xenofobia que puede existir, tenemos que condenarla desde donde venga. Alejandra, bienvenida a Cabildo Digital. Es una plataforma de diálogo donde dentro del respeto, que es la única condición para celebramos tener ideas diferentes y pensar diferente. Se fue. Pero Mientras llega Alejandra, Jorge, ¿qué opinas tú de la actual actitud del gobierno sobre el conflicto? ¿Está bien no dar el gusto al MAS para con la violencia y no sacar las fuerzas del orden? ¿O tú crees que debería sacar las fuerzas del orden? Bueno, aquí hay varias cosas a considerar, ¿no? Cuando decimos que hay un gobierno, este gobierno no solamente es un órgano en específico dentro del Estado, sino que es el conjunto de estos órganos. Y lamentablemente en todo este conflicto, tanto el Ejecutivo por un lado y el Legislativo por el otro, han terminado señalando y apuntando con el dedo al Tribunal Supremo Electoral y lo han hecho un actor de diálogo y que al final del día, tal como se está marcando dentro de lo que es la agenda de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, pues a partir del diálogo, con apoyo del PNUD, ha terminado llegando a buen puerto con esto de la fecha de las elecciones. Y esto yo creo que tiene que hacernos reflexionar y ver que dos órganos como el Ejecutivo y el Legislativo también tienen su cuota de responsabilidad, tanto en los diálogos que hubieron el fin de semana en la presidencia de la Asamblea como en Palacio Quemado. Salvador Romero fue claro, ¿no? Nos tenemos que respetar como los órganos que somos, como las autoridades que somos, pero también debemos de tomar en cuenta y considerar que tenemos responsabilidades y trabajar con esas responsabilidades que tenemos. Lamentablemente hay pequeños grupos radicales que, bueno, van a estar haciendo ruido hasta que ya no puedan más, porque no es algo natural en el boliviano que el estallido de la violencia, ¿no? Tenemos que ir a octubre de 2003, donde los mismos grupos radicales, casi con el mismo discurso, está ahora Felipe Quispe, están intentando hacer algo. Y lo que están haciendo es tratar de meter miedo a gran parte de la población, cuando la realidad objetiva como tal, ha salido un trotskista que tengo por ahí, la realidad objetiva te dice que el camino es otro, porque las condiciones no están dadas para un bloqueo de caminos o un levantamiento armado de cualquier característica.
Gracias, Jorge. Alejandra, cuando hablamos del MAS, ¿tú crees que y entendemos al MAS que es una sola cosa? Es decir, el grupo de cúpula, Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera, etcétera, ¿es lo mismo que Eva Copa y Choque, que es el señor Choque, que es presidente del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados? ¿Estamos hablando de un solo cuerpo o hay disidencias? Estamos hablando de diferentes maneras de ver la democracia y diferentes maneras de ver el país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es posible diferenciar esto? ¿Hay una renovación generacional en el MAS con un pensamiento diferente? ¿O todos piensan en este mundo de blanco y negro antiimperialista, etcétera? ¿Qué opinas? Estás con tu micrófono apagado. No, no te vamos a poder escuchar. Ahora sí. Bueno, no sé si la pregunta viene para mí, porque la verdad no he escuchado la pregunta. Alejandra, ¿pueden Alejandra, hacerlo? vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a sacar y te voy a llamar por teléfono y lo vamos a hacer por WhatsApp para tener tu opinión, por favor. Te saco ahora y yo voy a, por favor, sigan ustedes hasta que me conecte. Jorge, te hago la misma pregunta. La pregunta es, ¿el MAS es todo un cuerpo igual? ¿Es lo mismo Eva Copa que Evo Morales? ¿Tiene la misma visión del mundo y la misma forma de entender la realidad que está pasando en el país? Lo que yo creo que hay que considerar primero, antes de responder eso, es qué es el movimiento al socialismo, ¿no? Hay un texto de la Fundación Friedrich Hebert, no recuerdo el autor, pero donde habla que el MAS es la ruralización de la política, y en este texto básicamente explica que el MAS no tiene una estructura de partido político, básicamente es un instrumento político de diversas organizaciones sociales. Y el problema que posiblemente tenga el movimiento al socialismo es que las organizaciones sociales más grandes se tomen la hegemonía del partido como tal. En sí, por ejemplo, hasta ahora nadie discute quiénes son el directorio nacional del MAS del partido como tal y qué voz tienen o qué quieren. Simplemente nos vamos a lo que conocemos dentro del movimiento al socialismo. Ahora, entre la cúpula del anterior régimen y la actual cúpula dentro del movimiento al socialismo, lo que hay que considerar es que ha habido gente que posiblemente ha abusado de su poder durante cierto periodo y que cuando las papas estaban quemando, y esto es algo que hay que recalcar, aparece, por ejemplo, la figura de Eva Copa en un partido que básicamente al ya haberse tornado la crisis de octubre y noviembre del año pasado, sus figuras van renunciando, ¿no? Entre ellas renuncia una compañera mía en la universidad, que es que fue Valeria Silva, que terminó renunciando a su curul, o Adriana Salvatierra, que posiblemente por nervios o por cualquier otro motivo termina renunciando a la presidencia del Senado, pero con una movida inteligente, ¿no? Renuncia a la presidencia del Senado, pero no a su curul. Y esto posiblemente nos muestra que al no tener una estructura o generar cuadros, más allá de que existían Generación Evo o, por ejemplo, Columna Sur, no tenían la capacidad de organización de partido como tal. Y ahí aparece gente inteligente y gente que ve el desafío que tenía hacia adelante, más allá del miedo del escenario en el que estaban. Y ahí aparece, por ejemplo, la figura de Eva Copa, que era una senadora muy poco conocida hasta el momento y que desde que asume la presidencia no solamente del Senado, sino de la Asamblea Legislativa, es parte muy importante del actual escenario político, lo que demuestra también que Eva Copa y gran parte del movimiento al socialismo tiene vocación democrática y que está abierta al diálogo. El problema es cuánta fuerza pueden tener independientemente del grupo radical que puede meter fuerza también. Y eso es un desafío que tiene, por ejemplo, Eva Copa y el grupo democrático del MAS, que posiblemente ya esté trabajando o que desde el principio ha trabajado y no les ha gustado, por ejemplo, estas movilizaciones en este periodo tan peligroso que estamos viviendo, y porque también como cálculo político ni siquiera
está muy bien organizado, ¿no? Allí habría algún tipo de problemas que posiblemente ahora le están pasando factura al bloque duro de lo que es el movimiento al socialismo. Alejandra, Jorge nos dice, hay dos más. Hay un más que es un bloque duro, le pone ese nombre, y hay otro bloque más blando que no quiere estas movilizaciones. ¿Qué piensas vos? El movimiento al socialismo, Virginio, es un partido político, y los movimientos sociales, las organizaciones sociales, son eso propiamente dicha. El error que han cometido algunos, no todos, algunos analistas, periodistas, investigadores, es hacer creer los movimientos sociales y las organizaciones sociales son igual al movimiento al socialismo. Y cuando ellos salieron a bloquear y a hacer un paro nacional, directamente pararon al movimiento del socialismo por lograr eso. Dijeron, es por una instrucción del partido. Y cuando se dan cuenta, porque los movimientos sociales hoy están demostrando que son autónomos, son independientes, son orgánicos, utilizan esto para decir que el movimiento del socialismo está dividido. Y no es. Lo que yo creo es que los movimientos, ¿por qué se ha dado esta movida? Es porque hay una protesta espontánea a necesidades específicas, a salud, alimentación, a educación y a la búsqueda de la democracia. Y eso es algo que la gente no quiere visualizar, porque así como los sectores urbanos quieren salud, educación, alimentación y democracia, los movimientos sociales también quieren eso, y tienen enfrente a un gobierno incapaz, no apto para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que haya dos más. Hay un solo partido que hoy está tratando de encontrarse nuevamente dentro de una visión de país y buscando un objetivo que es ir a elecciones. Pero las demandas de los movimientos sociales ya han subido de tono. Ya no solamente es un tema político, eleccionario, ahora es un tema político, pero con grandes factores sociales, porque ya están pidiendo la renuncia. Y quiere decir que sus demandas han subido de tono, porque las demandas son líquidas, se van moviendo. Jorge, Alejandra dice, el MAS es un solo partido, y una cosa son los movimientos sociales y otra cosa es el MAS. Tú hace un momento decías que en un texto decían que el MAS es la ruralización de la política y la sumatoria de movimientos sociales. ¿El MAS y los movimientos sociales son lo mismo? No. Sin embargo, el MAS es un instrumento de los movimientos sociales. No todos los movimientos sociales le dan esa potestad al movimiento al socialismo como tal, sino que hay movimientos sociales que le dan esa potestad. Por ejemplo, el de los cocaleros, por un lado, que sería el núcleo más fuerte y duro que hay en este momento. Pero después de eso, lamentablemente, el MAS como partido no tiene ningún tipo de estructura partidaria, ¿no? Más allá de que Evo Morales se encuentre en Buenos Aires en este momento, no sabemos, por ejemplo, quién se hace cargo de la directiva nacional del movimiento al socialismo, ni tampoco han salido para explicar la posición del partido como tal. Y eso demuestra de que quienes están en palestra son la gente que está en la asamblea, ya sea en diputados o en senadores, o posiblemente los candidatos como Luis Arce y David Choquehuanca, que son los que terminan ganando palestra. Y este posiblemente es un problema estructural dentro del mismo movimiento al socialismo. Otro de los problemas que tienen y que creo que se va a definir en estos días es que un viejo amigo de la política mencionaba que en plena dictadura de Banzer, mientras ellos estaban siendo perseguidos, la gente que había salido al exilio podía opinar sobre algunas cosas que el partido iba a hacer como tal, pero lo que venía de afuera eran simplemente opiniones, y las decisiones las tomaban in situ, los que estaban en el país, para ver qué camino tomar. Entonces, básicamente, y lo pongo como ejemplo, este era el trabajo que tenía el movimiento de izquierda revolucionaria en la década del 70.
¿no? Pero, No Víctor, podías arriesgarte y tenías que estar acá para poder trabajar en ese aspecto. ¿No crees que mejor que lo que ese Víctor Paz gobernaba desde Lima el MNR? No, es muy difícil hacer eso, ¿no? Hay que considerar que incluso cuando Víctor Paz se va como embajador a Londres, más allá de las facciones que ya entraron en disputa en el gobierno, en el primer gobierno de Siles Soazo, con la renuncia incluso de su vicepresidente, y Walter Guevara como cabeza del Senado, y Lechín Porlakov, tuvo que volver Paz Estenssoro para hacer el sana dentro del partido. Entonces, pensar que Paz Estenssoro desde Londres o desde Lima manejaba el partido, creo que es algo muy exagerado. O sea, pueden opinar, se puede opinar, pero el hecho de no estar en el lugar donde se trabaja y se hace política, pues se pueden tener errores a corto y largo plazo. Y posiblemente con las últimas declaraciones que dio Evo Morales a la radio Kamsachun Coca sobre cuáles eran los porcentajes de afinidad de la gente con estas movilizaciones, pues muestran que hay un cálculo malo y que hay que estar en el lugar para hacer política como tal. Es como pensar hacer una campaña desde México o desde Madrid o desde Lima. Es muy complicado, hay que estar en el lugar. Los actores deben estar en el lugar. Bueno, perdón Andrés, un segundo. Primero a Tomás Ayarwi, que se está tratando de conectar, decirle que seguramente ella nos está viendo en este momento, no tiene habilitado su cámara y tampoco su audio. Si en caso no lo puedes hacer por medio de la computadora, hazlo de tu celular, Tomasa, por favor. Te voy a sacar para que vuelvas a entrar. Alejandra, la demanda hoy día, tú lo decías hace un momento, la demanda hoy día es que se vaya la presidenta. Ya no es que que el 6 de septiembre, porque cuando tuvimos acá a la gente de la Central Obrera, ellos nos decían, la gente de la Central Obrera, que las demandas eran otras, que querían que no hayan despidos, o sea, otra cosa. Realmente no sabían ni siquiera de lo que estaban pidiendo. Hoy día ya han aterrizado en lo que de verdad es este movimiento. Este movimiento, y lo vengo sosteniendo desde el primer día, y gracias a Dios está en las redes sociales, es para sacar a Áñez, no es para otra cosa. Lo que necesitan es sacar a Áñez. La pregunta es, ¿tú crees que hay alguna posibilidad que se pueda desactivar los bloqueos sin que Áñez renuncie a la presidencia? Bueno, primero yo creo que es un error y es una equivocación decir que los movimientos sociales no sabían exactamente qué querían. Si hay alguien que sabe exactamente qué es lo que quiere, son los movimientos sociales. Los que no los conocen es la derecha, son los candidatos que se han dispersado en una derecha, es Carlos Mesa, es Juntos, es Camacho, son todos los, porque no los conocen, no los reconocen y creen que ellos no tienen demandas específicas. La solicitud principal de un principio, Virginio, fue elecciones. Esas elecciones se han postergado en 3 oportunidades. Y esas 3 oportunidades han obligado a ver una coyuntura del país y han obligado a ver a un gobierno ineficiente ante las necesidades. No es que desde un principio estos movimientos sociales estaban pidiendo la renuncia. No, eso no es cierto. Ayer también tú dijiste y afirmaste algo y creo que tiene que ver mucho con la interpretación que le dan. Ayer el señor Evo Morales sacó un tuit hablando y refiriéndose a la renuncia de Áñez. Y directamente tú anunciaste que Evo Morales, aquí está la prueba, está pidiendo la renuncia de Áñez. Y eso no es totalmente cierto. Eso carece de una verdadera... No, pero Alejandra, él lo dice, no yo. Si lo puedes, ¿tienes el tuit ahí? No. ¿Lo puedes leer, Alejandra? Porque yo no...
como tengo el celular acá, no lo puedo leer. No lo puedo leer porque estoy... ¿Lo puedes leer, por favor, el tweet? Claro, Virginio, lo podemos leer juntos. Andrés, vamos a leer ¿lo puedes leer, por favor? Y determinar. El tweet que El dice tweet, ¿cuál tweet? Evo Morales. El de ayer, el que Evo Morales dice renunciar la presidenta. Está pidiendo la renuncia de la presidenta, está pidiendo lo que... Mira, aquí no es que conozcas o no a los movimientos sociales. Aquí Alejandra, lo que ha ocurrido es una cosa muy simple. Ha comenzado un movimiento con una solicitud, pero la estrategia estaba clarita. Por lo menos yo la he visto clara desde siempre. Lo que pasa es que no puedo leer el tweet porque estoy con el celular llamándote a vos, estimada Alejandra. Sí, pero bueno, yo te pediría que lo vuelvas a leer. Claro. En el momento no lo encuentres. No, es el tweet de ayer o quizá lo ha borrado. Suele hacer eso muchas veces. No, suele hacerlo. No. Tiene otro tema. No es que la gente no conozca. La verdad es que las personas no conocen. Tú puedes buscar como persona que está llamando al análisis y Andrés, cuando mencionan arduamente, si ustedes conocen los movimientos sociales, ¿quiénes componen el pacto de unidad? Tú me puedes responder eso, por ejemplo. ¿A qué representa ese famoso pacto de unidad? A ver. Has dicho que hablas con Malcu. X. Claro, ha estado el Malcu acá. A ver, te explicaré, Alejandra. Si no has visto, te invito a que veas el programa de hace 4 días. Ha estado el de la Central Obrera Boliviana acá con nosotros. ¿Sabes qué nos ha dicho el de la Central Obrera Boliviana? Nos ha dicho que el pliego, lo que ellos estaban pidiendo es que no se expulse, que no se voten a los trabajadores de sus trabajos. Y que esa era una demanda, que estaban, o sea, que los neoliberales, o sea, cualquier cosa, cuando ellos, a ver, pero momento, ¿de qué estamos hablando? Lo único que tienes que hacer es ver el programa y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Bienvenida, estimada Tomasa. Estás con tu micrófono apagado. Entonces, Alejandra. No encuentro el tweet que me pedías. Yo lo he leído y lo han Evo Morales hace 2 días o hace un día. Es el último, bueno, suele Evo Morales decir cosas y después borrar sus tweets. Es algo normal, porque además él no los escribe. La gente que le escribe los tweets los borran, los sacan, los vuelven a poner. Estimada Tomasa, bienvenida. Sigues ahí arreglando. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Mil disculpas. Bueno, todos aquí aprendiendo la tecnología. Un abrazo. Un abrazo, amiga. Aquí estamos hablando con 2 comunicadores, dos jóvenes politólogos bolivianos, como Jorge y Alejandra, y estábamos conversando de diferentes temas. No sé si tú nos has estado siguiendo. Y lo que yo afirmo es de que esta movilización ha nacido con un fin desde el inicio, que tenía un objetivo muy claro y está en rumbo a esto. Alguien está usando el retorno. Si hay gente que está escuchando, por favor apaguen el volumen. Alguien está usando el retorno. Ahí. Perdón. Por si acaso, Tomasa, si ustedes quieren ver el programa, wow. A ver, Alejandra, ¿puedes leer el tweet, por favor? Una locura total. Por eso de una, ¿no? Sí, apagarlo eso. Lo que pasa es que estamos intentando de varios. Dale, Alejandra. Espérame un segundito, Tomasa, por favor. Espérame un segundo, por favor. Hace 2 días, Virginia. Hace 2 días. El tuit de Evo Morales, no se va a ver. Bolivia vive momentos difíciles, punto. Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez, que postergará aún más nuestro retorno a la democracia,
o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas. Él no está pidiendo la renuncia, Virginio, está diciendo que una renuncia puede prolongar mucho tiempo más ir a elecciones democráticas. Entonces, no se puede afirmar algo que no está correctamente leído. Yo te pido... Lo único que debemos hacer es esperar un poquitito, Alejandra, y te vas a dar cuenta tú cómo funciona esto. Cuando el MAS dice hoy, mira lo que ha dicho hoy día el MAS. El MAS hoy día ha sacado un comunicado y le ha dicho a Bolivia, queremos decirles de que por favor levanten todos los bloqueos. ¿Sabes qué está haciendo? Se está lavando las manos. ¿Sabes qué es lo que va a decir mañana? Nos han rebasado. ¿Qué es lo que ha dicho siempre? ¿Qué ha dicho el 2003? Las bases nos han rebasado y ya nosotros no tenemos ningún control. Por lo tanto, no somos responsables. Esa es la historia repetida y la historia cada vez que se repite en forma de desgracia. Eso es lo que está pasando hoy día. Tomasa, ¿cómo ves esto? Estás con tu micrófono apagado. ¿Alguien te está haciendo terrorismo ahí, Tomasa? Hola, ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes de nada quiero mandarte un abrazo, querido Virginio. Muchas gracias por esta oportunidad, a Andrés. Y bueno, a todos los que están ahí, les mando un abrazo. Buenas tardes. Bueno, lo poco que he podido escuchar, la verdad es que en este tema de la conexión se me hace bien complicado. Creo que escuché lo que decían respecto a cómo el MAS ha sido rebasado por las bases. Algo por ahí, creo que era tu pregunta, Virginio. No, Tomasa, lo que yo afirmo es de que el MAS, en esta ocasión, una vez más, ha sacado hoy día un comunicado en el que dice, por favor, levanten todos los bloqueos. No van a levantarnos, ¿verdad? ¿Y qué van a decir? Nos han rebasado. Yo les he pedido que levanten los bloqueos, no han querido. ¿Y sabes qué? Es que las organizaciones son autónomas, están ejerciendo su capacidad democrática y ellas democráticamente han tomado la decisión de salir a las calles. O sea, yo creo que esa mentira no se la cree nadie. ¿Vos le crees eso, Tomasa? Bueno, Virginia, para todos los que nos están viendo y escuchando, tú sabes que mi carrera sindical de mí viene desde hace muchos años, así es que yo conozco bien la estructura sindical y también todas las estrategias que se va diseñando a partir de ciertos intereses o objetivos que se va haciendo, ¿no? Prácticamente desde mi análisis, todos los movimientos sociales o las organizaciones que estamos hablando de la Federación Única, lo pondremos con nombres, ¿no? La CETSUD-CB, las Bartolinas, los interculturales o la propia CIDOB, CONAMAC, que son las más activas, o la Central Obrera Boliviana, que tiene su estructura en todos los departamentos, ha perdido el horizonte y la legitimidad, ¿no?, de lo que era antes. Antes, estas organizaciones obviamente eran bien respetadas en nuestras épocas. Las luchas se diseñaban claramente el objetivo que queríamos lograr. A partir desde que ha entrado el movimiento al socialismo, ha aprovechado, pues, ¿no?, el momento del descontento y de las reivindicaciones que hemos venido durante muchísimos años exigiendo nuestros derechos. Entonces fue el momento donde el MAS cooptó ese descontento y llegó al poder, que ya todos sabemos. A partir de la llegada del presidente Evo Morales al gobierno, estas organizaciones han sido prácticamente, yo diría, anuladas para lo que habían sido creadas, ¿no?
todos se han convertido a cuidar y obviamente buscar sus comodidades en el gobierno de Evo Morales, y todo lo que las movilizaciones que hacían ya no eran, digamos, las reivindicaciones que anteriormente habíamos diseñado. Ahora era para respaldarle los anteriores era para respaldarle la presidencia de Evo Morales, porque tenían ciertos intereses también ahí, porque se les había comprado prácticamente a toda la dirigencia de estas organizaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde se convierte o se anula todas las organizaciones vivas que nos costó a nosotros muchísimos años en fortalecer, en organizar, en devolverle la credibilidad a nuestras bases. Ahí termina para mí, ahí termina, porque ya de ahí ya no es lo que todos esperábamos, ¿no? Todos han sido cooptados por el movimiento al socialismo, lamentablemente ya han sido anuladas y ya no tienen credibilidad. Hoy tú puedes preguntar a cualquier boliviano si es creíble una organización, ¿no? Como la CSUCB o las Bartolinas, todos asocian a los intereses del MAS. Ahora te dicen, no, pero esa organización es masista. Ya no te reconocen tal como era o tal para lo cual había sido creada estas organizaciones. Ahora, prácticamente, querido Virginio, estas organizaciones, como te decía, ya no están para un objetivo de ciertas demandas, ¿no? Ahorita, ¿qué puedes estar pidiendo para un gobierno de transición? Ahora, estas organizaciones se han convertido organizaciones políticas o manos operadores del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se refugia el MAS a través de estas organizaciones y empieza a operar y a manipular y a convulsionar y a decir al país que son los movimientos al socialismo. Pero ahí alguien decía, no todo hay que poner a la bolsa del MAS. Eso es totalmente cierto, ¿no? Hay unos vivillos, unos cuantos dirigentes que están manipulando esa organización que era legítima, ¿no? Entonces ahí a nombre de ellos empiezan a hablar y les empiezan a obligar, les empiezan a atemorizar en las bases, porque prácticamente las bases siguen pues dependiendo de estas organizaciones, aunque no sean del MAS, pero sí dependen a la CSUCB, a la Federación Única de Campesinos, en el caso de ahí que tú conoces que la Federación Única de Campesinos de Tarija, esa estructura sigue intacta. Lo que ha cambiado son las cúpulas de estas organizaciones que son militantes del movimiento al socialismo y por ende tienen ese interés partidario de hoy, por ejemplo, de convulsionar y volver otra vez al poder y que vuelva que agarre otra vez el MAS y que seguramente quieren que vuelva el Evo, debe ser esa la finalidad. Entonces, es una pena, querido Virginio, como hayamos perdido el horizonte, el norte, para los cuales ha sido diseñada, pues, estas organizaciones que años nos ha costado, querido Virginio. Yo estoy desde mis 12 años, he estado en la dirigencia sindical, en la época de Genaro Flores, de Simón Reyes, pues, grandes maestros para mí, ¿no? Y para muchos de mis compañeros, que algunos ya incluso ya han perdido la vida. Entonces, es un gran dolor ver que esas organizaciones hoy se hayan convertido para intereses partidarios totalmente a favor del movimiento al socialismo. Gracias. Alejandra, tienes la palabra, por favor. Bueno, considero que no reconocer, y voy a mencionar esta palabra muchísimas veces, reconocer y conocer a los movimientos sociales es una gran falla. Los movimientos sociales no se fundan en base al movimiento al socialismo. A partir del inicio de la República, se buscan a los movimientos indígenas, campesinos, originarios para que apoyen a la búsqueda de la independencia. ¿Quiénes eran los que salían a pelear? Eran ellos, no eran las clases criollas.
sí tenían liderazgos de las clases criollas, pero también en América Latina, y te lo digo porque yo he estudiado América Latina en su conjunto y los movimientos sociales de América Latina en su conjunto, de que tienen sus propias características, como en Ecuador, como en el Perú, como en Bolivia y en el Brasil con las comunidades indígenas propiamente dichas y con menor instancia en Argentina y en Uruguay. Y yo te lo digo porque conozco y no es necesario decir que se anote una situación, porque el tema no es una competencia quién tiene la razón, sino es hacer un análisis y una lectura seria de lo que puede llegar a pasar con el país. No necesito notar que tú lo dijiste o que lo sacaste en un tuit y que se va a quedar en los hechos históricos de Bolivia, sino que hay que hacer una lectura seria de lo que realmente pasa en el país. Por ejemplo, la coyuntura que nos está diciendo en este momento, yo considero que para el movimiento al socialismo y para la izquierda, porque ahora la izquierda está concentrada en ellos, a diferencia de la derecha, es que el peor escenario es encontrar la renuncia de Áñez. ¿Por qué? Porque esto va a lograr los tres objetivos que tiene el gobierno de Áñez y los intereses económicos del Oriente. Prorrogarse en el poder, porque va a haber un desorden y convulsión social. Eso te va a obligar a que se fije una nueva fecha que ni siquiera va a ser el 18 de octubre. Por tanto, no vamos a alcanzar ni siquiera diciembre. Y nos vamos a ir a próximas elecciones el próximo año con las nuevas reglas que ya se está construyendo y ustedes con el programa son partícipes de esa construcción, que es la narrativa de la búsqueda de la modificación del padrón electoral. Que esa es una afirmación irresponsable, y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Es irresponsable. Cuando se toca, no entiendo. Perdón, solamente para que termine. Cuando el padrón electoral se toque o se haga una revisión, tú tienes que tocar primero la Constitución Política del Estado, las leyes y las normas del órgano electoral, y te tienes que ir a un censo. No, pues, no, estás equivocada, Alejandra. Alejandra, estás equivocada. No, sigue, por favor, termina. ¿Sabes por qué estás equivocada? Porque el padrón electoral, lo que estamos pidiendo es saber si los muertos siguen vivos en el padrón. Eso queremos saber. Tú, Virgilio, ¿sabías que si hay una entidad el día de hoy certificada del 98% de credibilidad del padrón electoral, es el padrón que tenemos hoy y que lo ha realizado Salvador Romero? No. Esa certificación, y te pido que lo leamos, está realizada y es pública en la página de la OEA. O sea, la OEA, pero la OEA son derechistas. La OEA ha dado el golpe de Estado. ¿No? Mira, para lo que sucede, Alejandra, que hay cosas por las cuales la OEA sirve. Pero, Alejandra, te estás yendo por la... Mira, Alejandra, no tenemos mucho tiempo. Yo quisiera, por favor, que aterricemos en esto. Te has ido como ping-pong de un lado al otro. Ahora has terminado en el padrón electoral. Pero mira, Alejandra, ustedes, el MAS, lo ha dicho todo el tiempo, de que la OEA todo lo que ha hecho la OEA estaba mal. Ahora me dices que el informe de la OEA es lo que está bien. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo de una sola vez. Virgilio, tienes que saber escuchar bien, por favor. Yo no he dicho que el informe de la OEA está bien. He hablado de una certificación de la credibilidad del padrón electoral realizado y modificado y verificado por Salvador Romero en los últimos meses. Bueno, nosotros creemos que el padrón electoral no está bien. El padrón electoral, hay indicios, hay pueblos enteros que solamente hay jóvenes, padres, no hay abuelos, no hay tíos, solo hay jóvenes. El padrón electoral, ayer, te invito a que veas el programa de ayer, Alejandra, pero te voy a invitar para que hablemos del padrón electoral con los especialistas que te van a mostrar de que el padrón electoral está mal. Pero te repito, mira,
La idea era que hablemos de otro tema, nos hemos ido salteando y hemos invitado a Tomasa para que, perdóname Tomasa, ahora vamos a reconducir la conversación y yo te voy a invitar, Alejandra, en el transcurso de la semana para que solamente hablemos del padrón electoral. ¿Está bien? Virginio, permíteme. Jorge, ¿tú qué opinas de lo que dice Alejandra? ¿Estás de acuerdo? Bueno, han entrado al tema del padrón o no del padrón, que creo que no es el tema que estamos hablando ahora, sino que estamos viendo las encrucijadas que tiene en este momento el movimiento al socialismo, ¿no? Y lo que creo que yo hay que recalcar es que es muy valiente la gente del movimiento al socialismo que se ha quedado en el país y que ha asumido el rol que tenía que asumir cuando gente del mismo partido ha renunciado, cuando ha visto que todo estaba perdido. Entonces, a partir de ahí, yo creo que una parte del movimiento al socialismo, y este es el desafío que hay con movimiento al socialismo, es que tendrían la posibilidad, si ellos quieren, de renovarse. O sea, ya lo que fue, hay que mirar hacia adelante. Y como lo decía Andrés al principio, mostrando el texto de Fred Pollack, ¿no? ¿Qué imagen de futuro hay del movimiento al socialismo como movimiento al socialismo? Ya sabemos en qué acabó octubre y noviembre del año pasado, y también sabemos quiénes con valentía se han quedado acá y han asumido su responsabilidad. Entonces, yo considero personalmente que por un lado está un grupo radical que posiblemente quiere recuperar algún tipo de privilegio, y por el otro está el grupo democrático y de la renovación, donde desde mi visión Eva Copa juega un papel central, porque asumir la presidencia del Senado en las circunstancias del año pasado y por cómo ha ido manejando hasta hace poco la Asamblea Legislativa, incluso viendo y desde la Asamblea posesionando a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, la ley de prórroga de elecciones y leyendo las renuncias de Evo y Álvaro, eso no lo hubiera hecho cualquiera, sino alguien que es valiente y que sabe cuál es el papel histórico que debe de jugar. Entonces, el MAS está en tres encrucijadas: seguir mirando hacia el pasado, o si no, reinventarse y ver hacia el futuro. Si no lo logra hacer y no sale tal como está lo calculado, y digamos hay una segunda vuelta donde posiblemente vaya a perder y no llegue a ganar, el MAS, como posiblemente la alianza de la presidente Áñez, entren en un proceso de implosión, y los actores que están con mayor apertura al diálogo van a tener la posibilidad de reinventarse hacia un futuro, como podría ser el de las subnacionales. Ese es el desafío que hay. Ese es el desafío en el cual nos encontramos, y ese es el desafío que hay que ver qué hay más hacia adelante, ¿no? El criminalizar a todo un partido o a toda la gente, creo que es un error que nos lleva a partir de la rabia y que no nos deja ver que también ese que está ahí y que posiblemente no sea del agrado de muchos, también es un boliviano que tiene ideales y que no cuenta con espacios como este del Cabildo Digital, donde puedas tener a varios frentes discutiendo, hablando y pensando el futuro del país. A partir de ahí pueden haber grandes cambios. ¿Verdad? Les agradezco mucho. Alejandra, por favor, tus palabras finales. De hecho, los vamos a invitar. La verdad que nos atrasamos en todo. Ya tengo la otra gente y necesitamos escucharla. Tomasa, Alejandra, por favor. Bueno, no, yo despedirme y agradecer por la oportunidad de dar una réplica a todo lo que dicen en el programa, que fue en realidad mi intención. Y sí, estoy de acuerdo completamente con Jorge que no se debe criminalizar a todo un partido. Y los medios y las redes sociales tienen que dejar de amplificar ese odio hacia el movimiento al socialismo como si fuera un partido criminal. Porque el movimiento al socialismo no es solamente un partido, está concentrando el día de hoy un pensamiento de izquierda. Y sería muy interesante y te agradecería que hablemos un día de lo que es el pensamiento de izquierda y lo que representa hoy el pensamiento de derecha en el país. Yo me despido, les agradezco muchísimo por el espacio y porque se arreglaron los temas
y del internet. No, que no se han arreglado aquí, hemos tenido que hacer llamada de teléfono. Alejandra, seguimos en contacto, te agradezco muchísimo. Jorge, de nuevo agradecido. Y... Ya despidiéndome, Virginio querido, qué pena que se desconectó Alejandra. Tengo un par de amigos que me preguntaban, que se le haga la pregunta a Alejandra de qué piensa sobre el culto a la personalidad, y voy a hacer una publicidad a las 8 de la noche en Facebook, Malcitados. Voy a estar viendo parte de la obra de Alejandra con un programa que tiene un título que es una bomba, ¿no? Literatura y fascismo. Entonces, ojalá puedan acompañar a la gente de Malcitados. Y antes de irme, y esto es algo que quiero dejar por ahí, yo creo que tenemos que ver de dedicar uno de estos programas a Joan Prats. Entonces, lo dejo pinchando por ahí. Un gusto haber participado con ustedes una vez más. Saludar a Tomasa, cuídense mucho. Estamos en un periodo de la pandemia que es bastante peligroso para todos, y ojalá que pronto, pues, con la gran mayoría de los invitados que estaban por acá, nos podamos reunir a tomar un café, un vino, a preparar algo y a seguir en diálogo, charlando y soñando al país, que es lo importante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Jorge. Seguiremos.